Eh, Bienvenidos, como dice muy bien Chantal, a cada uno de ustedes a esta webinar tercero de este año, que vamos a trabajar hoy en esta oportunidad sobre innovación educativa. Vamos a tener dos excelentes relatores que nos van a contar su experiencia en este tema. Francisco Silva Díaz, académico del Departamento de Educación de la Universidad Autónoma de Chile, profesor e investigador en el área de innovación educativa, con especial interés en la integración de tecnologías emergentes en contextos escolares y universitarios. Actualmente se desempeña como académico del Departamento de Educación de la Universidad Autónoma de Chile, donde colabora en iniciativas de formación docente, investigación aplicada y desarrollo curricular. Su trabajo ha estado vinculado a proyectos nacionales relacionados con la actualización de bases curriculares, el uso ético de la inteligencia artificial en la educación y el diseño de experiencias formativas centradas en el aprendizaje activo. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos hoy día y por compartir tu experiencia con los colegas de los centros de Red Cat. Y también nos acompaña Beatriz Bustamante, ella es académica de la Dirección de Desarrollo Docente en la Universidad de las Américas. Actualmente desarrolla investigaciones en el área de tecnologías educativas, investigación artificial, con especial foco en el uso de tecnologías emergentes para promover la inclusión. Actualmente lidera la línea de tecnologías educativas como apoyo a la docencia en las áreas antes mencionadas, donde impulsa proyectos que articulan inteligencia artificial, accesibilidad y formación docente. Ha liderado talleres y ponencias en contextos nacionales e internacionales, abordando temas como la integración de la inteligencia artificial, el diseño universal para el aprendizaje, gamificación y ética del uso de la inteligencia artificial en educación. Por lo tanto, le damos la más cordial bienvenida a ambos, agradecemos su tiempo, agradecemos a cada uno de ustedes que nos acompañan. Estos son espacios para aprender, para seguir perfeccionando estas líneas que estamos desarrollando en cada uno de los centros. Y bueno, ya les voy a dar el tiempo, vamos a organizarnos de la siguiente forma. Cada uno de los relatores tiene 15 minutos para contarnos su experiencia y luego abrimos un espacio de conversación y diálogo entre las personas que están presentes. Entonces le voy a pedir a Francisco, si por favor tú puedes comenzar, poner tu presentación y yo te voy a llevar el tiempo para que podamos trabajar y presentar. Muchas gracias. Francisco, no se te escucha, creo que estás con... Ahora sí, empiezo nuevamente. Bien. Muchas gracias a todos los presentes, a quienes nos acompañan. Muchas gracias, Mónica, Chantal, Beatriz, por desarrollar estos espacios de compartir experiencias. Agradecer al Centro de Innovación y Desarrollo Docente también de la Universidad Autónoma que nos permite hoy día presentar algunas actividades que hemos desarrollado a lo largo de varios años, ¿ya? Bueno, mi nombre es Francisco Silva Díaz, soy, como decía Mónica, académico del Departamento de Educación de la Universidad Autónoma y en esta ocasión les quiero presentar respecto a experiencias inmersivas. Eh, Como se trata de un webinar, lo que quiero transmitirles y quiero presentarles, colegas, es básicamente el diseño de experiencias. Quizás no vamos a profundizar en el uso de algunos recursos específicos, lo que sí al final de la presentación les dejo algunos enlaces para que podamos diseñar algunas experiencias inmersivas de esta índole, pero básicamente quiero centrarme en aspectos del diseño de las experiencias, de la incorporación de la gamificación, ¿cierto? Y respecto de ese relato, ¿no? Del relato de la gamificación y lo que ofrece como elemento favorable para el aprendizaje, sobre todo en contextos escolares, pero también en contextos universitarios, ¿ya? Respecto a la inmersión y respecto al uso de realidad virtual y visores, estar inmerso en un espacio es estar dentro de un entorno, es poder llevar al estudiante, situarlo en un contexto que para nosotros puede ser favorable para el proceso de aprendizaje, ¿ya? En la medida en que nosotros podamos conectar y vincular el escenario, el entorno respecto a nuestros propios intereses
educativos, pedagógicos, ¿no? Podemos hablar desde simulaciones médicas para la intervención con pacientes simulados, ¿no? O podemos hablar incluso de entornos simulados para escolares en contextos del aprendizaje de la ciencia, del aprendizaje de las matemáticas, ¿cierto? No se trata solo de usar tecnología, sino de provocar una experiencia que envuelva al estudiante de forma cognitiva, emocional y que lo haga de forma física. Uno de los elementos quizás que más eh, promueve el uso de estas experiencias inmersivas, el uso de estos recursos inmersivos tiene que ver con que se desarrolla gran parte de los sentidos. ¿Ya? Y cuando los sentidos están relacionados a los procesos educativos, el aprendizaje adquiere otros ribetes, llamémosle significativos, llamémosle experienciales, de la forma que le queramos llamar, pero una vez que logramos conectar el uso tecnológico con propósito, con el uso pedagógico, los resultados, la verdad que son sumamente atractivos y son favorables para el aprendizaje. Y respecto del ámbito de la gamificación educativa, es idealmente incorporar dinámicas del juego. La verdad es que cuando hablamos de gamificación implica, ¿cierto? Solo el uso de recompensas asociadas a dinámicas, sino que también tiene que ver con todo el escenario lúdico que hay detrás, es decir, crear una narrativa pedagógica que sea capaz de invitar al estudiante a un espacio de aprendizaje que para nosotros es favorable. Entonces, se trata de esto, de diseñar estos entornos educativos, no solo de combinar la clase en un juego, sino que incorporar mecánicas lúdicas, como mencionábamos. Gamificar es rediseñar la experiencia del aula, de aprendizaje, perdón, para que el estudiante quiera avanzar, no porque debe, sino que porque se siente parte de un desafío, y es un desafío que para él es interesante. Por ejemplo, yo les voy a comentar hoy día sobre un proyecto que pudimos desarrollar en España, que fue parte de mi tesis doctoral, que implicaba una experiencia gamificada de 12 sesiones donde los estudiantes teníamos una narrativa de Marte, ¿ya? Una narrativa de Marte donde podían visualizar elementos de Marte a través de la realidad virtual, pero también incorporamos dinámica. Ellos partían con un pasaporte, el pasaporte nos permitía a nosotros desde un comienzo empezar a timbrar cada una de sus asistencias como si fuese un pasaporte de vuelo, ¿ya? Entonces creamos una dinámica atractiva y que la verdad que fue sumamente favorable también para mantener la retención de los participantes en estas actividades. ¿Ya? Los estudiantes manifestaban sobre todo el interés por aprender. ¿Ya? Y conectándolo con el ámbito universitario, este espacio de gamificación lo estuvimos trabajando con tutores que nos ayudaron a implementar estas actividades. Por lo tanto, hacíamos doble labor, la formación con escolares, pero también la formación inicial docente. Entregarle herramientas, entregarle orientaciones pedagógicas para la implementación de actividades que implican el uso de la tecnología, pero insisto, la implican con el sentido pedagógico. Y uno de los elementos más relevantes y del cual creemos que es importante destacar respecto de lo que es la gamificación, es señalar que el asombro despierta la curiosidad. Y para nosotros la curiosidad es un elemento fundamental a la hora de poder implementar estrategias, de poder implementar rutas formativas basadas en el diseño eh, gamificado, ¿ya? Y sobre todo, yo diría aquí, y creo que es sumamente importante decirlo, cuando estamos hablando en contextos tecnológicos, el sentido pedagógico que hay detrás de la tecnología, que no sea un elemento instrumental, sino que tenga un sentido y que esté asociado, ¿cierto?, a la dinámica pedagógica. Lo pedagógico no puede quedar fuera de la inclusión tecnológica y eso es sumamente relevante, ¿ya? Entonces, aquí logré convencer a mi director de tesis, se lo presento a continuación, respecto de esta actividad gamificada. Creo que no compartí el audio, espero que sí, pero si no, yo les cuento un poco. Hola, Respecto cadete. de, no sé, no compartí el Necesito audio, ¿cierto? ¿Se desesperadamente escucha? vuestra ayuda. Estoy en Se Marte, escucha. Perfecto. solo, Los dejo con este perdido, mensaje. sin alimento. Bueno, tengo comida deshidratada, pero para poder ingerirla necesito agua. Sin esa agua me moriré también de hambre. Por favor, ayudadme. Para esas dos cosas, agua para poder ingerir alimentos y después para poder regresar al puesto base. Estoy perdido. Por favor, ayudadme. Bien, empezamos con esta narrativa, ¿cierto?, de todos los actores involucrados en este diseño de trayectoria formativa. Vuelvo a recalcar, aquí trabajamos todos aquellos que nos interesa implementar eh, de forma interactiva con los estudiantes recursos tecnológicos. Entonces partíamos toda esta ruta de navegación
con un desafío que se les proponía a los estudiantes, que teníamos que recuperar a este cadete Estelar Carrillo, que, como lo mencionaba recién, es mi director de tesis, quien asume el rol. Y finalmente, cuando terminamos estas 12 sesiones, el profesor nos acompaña en el cierre de la sesión, con la entrega también de reconocimiento a todas aquellas personas que participaron de esta experiencia. Logramos a través de proyectos y a través de la generación de recursos mandar a diseñar poleras de los estudiantes que tenían cierto su logo, entonces por lo tanto se sentían parte de una experiencia gamificada, pero que también incluía la tecnología. Pero quizás lo más relevante es que no perdía del foco pedagógico detrás. Entonces, estas 12 sesiones incluían retos pedagógicos en contextos además que eran vulnerables. Por lo tanto, los ajustes curriculares que debíamos ir haciendo cada vez que nos encontrábamos a los retos y a los desafíos respecto del abordaje del contenido de los estudiantes eran desafíos también para nosotros mismos. Bien, entonces una vez que hacemos toda esta introducción, nos preguntamos por qué Marte, por qué el concepto Marte para desarrollar esta actividad, principalmente porque Marte genera un entorno desconocido, ¿ya? Estimula la curiosidad y la exploración activa de estos espacios, plantea desafíos reales y complejos, desafíos a los cuales nos enfrentamos como seres humanos. Yo recuerdo muy bien respecto de cuando fue el viaje a la Luna, ¿cierto? Evidentemente no estaba en ese momento, pero hay toda una dinámica mundial que recorre este hito respecto de la llegada del hombre a la Luna. Entonces, transmitir ese interés por cuestiones que están fuera y que no tengo ninguna otra posibilidad de conocer Marte, sino es a través de un espacio simulado, a través de un espacio de realidad virtual, y que no requiere, y esto quizás es relevante porque muchas veces nosotros podemos pensar que la realidad virtual es una tecnología compleja para el diseño de experiencia, y la verdad que no es tan complejo, no nos vamos a poner a programar, y esto es sumamente relevante. Podemos descargar imágenes en 3D que ya están disponibles desde espacios de la NASA, y la NASA tiene todo esto abierto. Entonces, descargar la imagen, montarla en un espacio tridimensional y planteársela al estudiante para que pueda visualizar cómo es Marte, ya lo cambias y lo sitúas en otro contexto, ¿ya? Por lo tanto, tenemos estas posibilidades de poder aumentar esa creatividad, esa anticipación respecto de qué es lo que vamos a hacer y el pensamiento crítico. Y finalmente creo que lo más relevante que tiene que tener sí o sí una experiencia gamificada, vi por ahí a Luis Lastra y creo que compartirá conmigo esta reflexión, tiene que ver con escenarios narrativos que sean capaces de eh, vincular al estudiante con el propósito pedagógico de la inclusión tecnológica que estamos haciendo, ¿ya? Entonces potencia esa experiencia, le da un tinte mucho más enriquecido desde lo pedagógico, y tenemos estudiantes que están activos, que están participativos, que están vinculados, que tienen ganas de ir al siguiente taller. O sea, cada una de las sesiones es un espacio para el aprendizaje. ¿Bien? Eh, ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la idea de gamificar esos aprendizajes? A través de la integración de contenidos STEM con sentido, ¿ya? Promovemos el aprendizaje STEM. La idea es poder tomar distintas disciplinas, hacerlas converger en un espacio de aprendizaje que tenga la capacidad de resolver distintos retos y desafíos a través de estas narrativas. Promover habilidades del siglo XXI, y que no sea una declaración de principios, sino que sea una actividad que esté diseñada con esas orientaciones, con la idea de promover el trabajo colaborativo, el diseño de proyectos, y una y otras habilidades que nosotros estamos intentando generar con nuestros estudiantes. Activar la motivación y participación del estudiante. Enseñar desde Marte no es ciencia ficción, sino que se trata de enseñar desde un lugar donde el aprendizaje vuelve a tener sentido, porque lo que está haciendo es un juego, no es un juego, sino que es la vida misma. Bien. Respecto de las tecnologías que utilizamos, pudimos utilizar robots, utilizamos robot MBOTs, que son uno de los robots más utilizados para el aprendizaje en contextos de educación básica, incluso en más, también en la formación de profesores. A través de proyectos pudimos financiar la compra de algunos visores de realidad virtual, y teníamos una dotación que nos permitió abarcar, y quizás es una de las cosas más complejas cuando usamos realidad virtual, a una gran cantidad de estudiantes. Teníamos un dispositivo que estaba conectado a un tablet, y este dispositivo lo que hacía era poder maximizarse. Entonces trabajamos en grupos de 3 a 4 estudiantes con 9 dispositivos, con lo cual podíamos tener una cobertura entre 27 a 36 personas, ¿ya? Los estudiantes, una vez que usan sus visores, se ve lo que están haciendo en cada uno de los tablets, y eso nos permite también reducir la ansiedad de aquellas personas que no están usando el visor en el momento en que los compañeros lo usan, ¿ya? Porque es una de las problemáticas que podemos encontrar. Cada vez que vemos experiencias inmersivas, vemos a alguien que está con un visor, que está disfrutando, que lo está pasando muy bien, pero quienes estamos afuera no sabemos y no entendemos qué es lo que está ocurriendo. Y eso genera ansiedad en los estudiantes. Para reducir esas ansiedades, entonces lo ideal es poder establecer
estos escenarios donde podemos tener cobertura. Entonces, entre 3 a 4 estudiantes resuelven retos, uno visualiza, los demás resuelven retos. Por ejemplo, uno de los desafíos era que vieran el sistema solar, dieran una vuelta por el sistema solar, la aplicación les permitía obtener datos. Entonces nosotros les planteábamos elaborar un tamaño a escala de la Luna, de la Tierra y de Marte. Y por lo tanto tenían que extraer los datos de la experiencia inmersiva. Los estudiantes que estaban fuera recopilaban los datos y luego empezaban a hacer el trabajo en base a regla de tres, y básicamente era trabajar en base a reglas de tres para poder hacer una estimación de cuánto era el modelo reducido. Un poco también para conocer las dimensiones. No era antojadizo pedirles esta relación proporcional de los tamaños de los planetas y de la Luna en particular, porque lo que hacíamos luego era situarlos en espacios ya con escala reducida y ver más o menos a cuánto se situaba la Luna, a cuánto se situaba Marte, ¿ya? Porque parece ser que son distancias cercanas, pero son mucho más lejanas de lo que nosotros creemos, ¿ya? Y eso para los estudiantes era impactante. Aquí, por ejemplo, dejamos algunas... 3 minutos. Perdón que te Estupendo. interrumpa. Aquí dejamos algunas imágenes del uso de la tecnología con propósito, insisto, programación. Los estudiantes diseñaban experiencias en CoSpace, que te permite diseñar experiencias inmersivas y te permite generar un entorno. Entonces ellos dibujaban su Marte, creaban su Marte de cero. Hablábamos de la realidad virtual y las posibilidades que nos permitía trabajar con ellos para situarlos en un entorno. Y la robótica educativa, por ejemplo, planteábamos esta necesidad de ir a buscar a este comandante Carrillo que está perdido, entonces le planteamos retos de programación, de dónde queríamos llegar. Entonces habían elementos matemáticos detrás para poder trazar las distancias que debía recorrer el robot, pero además también había uso de robótica, programación de robótica y aplicación de la robótica. Bien. Diseñamos algunas láminas sobre planeta Marte para contextualizar, perfiles topográficos para analizar si es que había agua o no en Marte, ¿cierto? Todo esto lo utilizaron los estudiantes a posterior. Y creemos que uno de los elementos fundamentales de las experiencias gamificadas tiene que ver con encender chispas, crear futuro. O sea, si quiero trabajar con estudiantes, si quiero desarrollar proyectos, lo más importante es darle el dulce, ese elemento inicial que lo cautiva y que te lo lleva a través de todo un proceso. Acá estamos con estudiantes universitarios haciendo este ejercicio de ver a qué distancia ellos consideraban que estaba la Luna respecto de esta Tierra que tiene el profesor acá, y no están ni cerca de más o menos las distancias. Esto en tamaño de escala eran prácticamente casi 4 metros. Entonces la visualización que tenemos de las escalas pareciera ser que están más cerca de lo que es. Y esto lo tienen estudiantes universitarios y eso se extrapola a los estudiantes en contextos escolares. Y para ir terminando, el proyecto tuvo un impacto, ¿cierto?, en la comunidad, en lo que era el anuario del colegio, además también con la prensa local. Y desarrollamos todo un proyecto que está disponible. Yo quiero decir, esto está disponible, está abierto, luego lo vemos en la tesis doctoral que está ahí, que está con los códigos QR. Yo le voy a dejar a la organización del evento en la presentación para que puedan luego descargar los recursos. También hicimos investigación, o sea, no solamente tiene que ver con el diseño de actividades y la aplicación, sino que también investigamos. Evaluamos cómo fueron las trayectorias de los estudiantes, evaluamos cómo fue la implementación de estos recursos con estudiantes en formación, ¿ya? Y publicamos en revistas de impacto. O sea, tampoco quiero decir que lo que estamos haciendo se quede solamente en la experiencia, sino que también aprovechemos los resultados que podemos generar a partir de aquello. Y para cerrar, ya, entendiendo, les dejo como espacio, porque entiendo que el webinar es para entregar a otros. Les dejo este tutorial de uso de GoSpace, que creo que es una de las herramientas que puede ser más útiles para el diseño de experiencias, principalmente gamificadas, pero también inmersivas. Y ahí son casi 12 minutos que lo podrán ver en algún momento que tengamos más tiempo, ¿ya? Cerramos con esto, con cuando los estudiantes sienten que tienen las herramientas para explorar el universo. El límite ya no es la sala de clases, el límite puede llegar a ser Marte, o incluso mucho más allá. Muchísimas gracias, Francisco. Excelente, excelente con el tiempo. Muy bien. Y una muy interesante presentación. Los invito a que dejen sus preguntas y sus comentarios en el chat para conversar con los panelistas al final del webinar. Doy ahora entonces el paso a Beatriz, a que pueda hacernos su presentación y los invito a escuchar muy atentamente. Ahí, ahí ya la están viendo, ¿cierto? Súper, muchas gracias, Mónica.
Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos quienes asisten, quienes se interesaron también por participar de este webinar y que finalmente nos aporta, ¿cierto?, en el poder también quizás nutrir más nuestras prácticas, nuestras propias prácticas docentes. Yo hoy día les voy a hablar un poco de lo que es o cómo ha aportado la inteligencia artificial, ¿cierto?, a la inclusión educativa. Em, perdón, ahí sí. Y como les decía, vamos a hablar un poquito de cómo, ¿cierto? Desde el desarrollo o por así decirlo, desde que surge la inteligencia artificial generativa de modo gratuito para el común de las personas, em, la- el- las herramientas nos permitieron ir potenciando la inclusión educativa en los distintos establecimientos educativos. ¿Y por qué es importante? Porque finalmente esto responde, como se menciona ahí, responde a la diversidad de estudiantes que nosotros hoy tenemos en nuestras aulas, y que es necesario, que estamos mandatados por ley aquí en Chile, ¿cierto? Pero también es por un tema de justicia social, ¿cierto? O sea, que efectivamente la educación para todos que se promueve sea efectivamente para todos y no para aquellos que tienen más facilidades para el aprendizaje. Entonces, para poder lograrlo, ¿cierto? Se buscan eliminar estas barreras físicas, cognitivas, culturales o sociales que de pronto pueden afectar el aprendizaje y que es necesario, ¿cierto? Que nosotros como docentes en nuestras aulas también tengamos presente al momento de generar, ¿cierto?, nuestras prácticas docentes. Como se menciona ahí, la inclusión educativa es un factor clave, ¿cierto? Tanto por el enfoque de derechos humanos, pero también por el tema de equidad, de calidad educativa y también porque está también representado en los ODS, ¿cierto? Y específicamente en el ODS 4 cuando hablamos de una educación de calidad para todos. Ahora, la inteligencia artificial nos... Ay, perdón, ahí sí. La inteligencia artificial, ¿cierto? Uy, se me devuelve. Ahí está. Nos permite responder a distintas problemáticas que podemos tener, ¿cierto?, en nuestras aulas. Primera, hay diferencias en el acceso, o sea, es decir, no todos los estudiantes acceden a la educación en igualdad de condiciones, ¿ya? Se me devuelve, ahí sí. Perfecto. Y Ahí, pinchar sobre tu presentación. Sobre tu sí, presentación. no, no, no me deja. Ahí sí, ahí lo estoy logrando avanzar. Ya. También nos permite responder a los distintos desafíos. Ya tenemos brechas de aprendizaje, tenemos discapacidades y, ojo, discapacidades que muchas veces pueden ser invisibles. ¿Ya? O sea, muchas veces la discapacidad física es visible, ¿cierto? Para nosotros, quizás estudiantes con discapacidad auditiva, discapacidad en temas del habla, pero muchas veces la discapacidad cognitiva o los trastornos, las dificultades de aprendizaje pasan desapercibidos. Y si no, quizás no nos hemos especializado, va a ser súper difícil identificarlo. Y por eso es importante que nosotros como docentes podamos ir diversificando nuestras prácticas educativas para entregar una educación para todos. Además,
sabemos que en nuestras aulas tenemos recursos accesibles, adaptables, necesitamos que estén cada vez más personalizados, y en base a eso también la inteligencia artificial viene a responder o nos viene a ayudar en esta adaptación de los recursos. Y por su parte también trae otro desafío que nosotros como docentes necesitamos, ¿cierto?, aprender, y nos transforma también en un rol clave en el uso y en la promoción de la tecnología para el aprendizaje. Ahora, ¿cómo aporta a la inclusión la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que ya hemos podido quizás escuchar hablar de que obviamente nos permite la personalización del aprendizaje, em, en cuanto nos permite identificar, ¿cierto?, quizás las barreras de aprendizaje, nos permite también ir generando mejores recursos para promover el aprendizaje en nuestros estudiantes según las distintas necesidades, pero también nos permite adaptar contenidos a distintos formatos, lo que quizás antes era mucho más engorroso, por así decirlo. Quizás yo quisiera pasar un texto a un audio, tenía que yo grabarme, era mucho más difícil hacerlo. Hoy día con la inteligencia artificial es bastante sencillo. Además, nos permite apoyar a nuestros estudiantes, con o sin discapacidades, porque además hay plataformas hoy día que nosotros también podemos promover en nuestros estudiantes, que nuestros estudiantes utilicen y que les va a servir para estudiar, para aprender de una mejor forma, para trabajar la información de distinta manera. Y finalmente, también ayuda a mejorar la comprensión, la participación y la autonomía. Hoy día yo creo que con la inteligencia artificial generativa también nos permite ir un poco entregándole mayor responsabilidad al estudiante en cuanto a su aprendizaje, em, y le permite también, ¿cierto?, ir desarrollando esa autonomía para que también dentro de las habilidades que se están ya solicitando, puedan ir desarrollando la capacidad de aprender a aprender, ¿ya? O sea, en la medida que ellos también van desarrollando esa autonomía, también pueden ir desarrollando de mejor manera esa capacidad. Estos son como los 5 principios éticos para el uso de la IA, en general. La bibliografía, distintos organismos han definido distintos principios éticos, pero es súper importante estos cuando nosotros pensamos en temas de accesibilidad. Es decir, que nos permita una accesibilidad universal, no, por ejemplo, que un estudiante, profe, y esto lo tiene en audio, o esto lo pueda ver algún resumen de esto, puedo ver esto en distintos formatos. O sea, tratar un poco también de que cuando nosotros entregamos algún material esté pensado para todos, para las necesidades de todos. Tratar de eliminar los sesgos también, que cada vez va mejorando esto, pero es importante la supervisión docente, en el sentido de que nosotros también podemos ir enseñando a nuestros estudiantes cómo ir utilizando las tecnologías, el respeto a la diversidad y obviamente equidad, proveer la equidad en el acceso. Entonces yo les quiero mostrar aquí 3 aplicaciones. Primero, la primera es TTS Maker. TTS Maker es una aplicación con IA generativa que nos permite convertir texto a audio. Es bastante rápida, uno lo puede utilizar de manera gratuita, yo diría con bastante texto. Nos permite ir, por ejemplo, generando textos breves. Además, si pensamos quizás en una presentación, podríamos integrarle textos sin necesidad de nosotros grabarlo, y podríamos ir integrando a cada diapositiva algún texto en específico, algún audio. Y esto obviamente, si hablamos de estudiantes con discapacidades, ayuda a los estudiantes con discapacidad visual, ¿cierto? A las personas con dislexia, a quienes quizás tengan una preferencia auditiva, pero también ayuda al resto de los estudiantes, al común de los estudiantes, al presentar el contenido de una forma distinta, ¿ya? Ya les voy a mostrar la aplicación rápidamente. Otra aplicación que yo destaco es Notebook LM. Yo creo, los invito a revisarla. Es
Es una aplicación gratuita por Google, hecha por la suite de Google. Uno puede acceder con cualquier correo Gmail. Permite, es bastante versátil esta herramienta, ¿ya? Me permite trabajar con varios documentos a la vez. Me permite hacer el resumen de un documento o de varios documentos, según los selecciones. Me resume, me explican con IA, está la opción de generar un resumen con audio, está también la opción de que me genere mapas conceptuales o infografías a partir de los textos. Me permite que yo le solicite preguntas. Yo le puedo solicitar preguntas para estudiar y me va a ir haciendo preguntas sobre un texto o sobre varios textos según lo que yo vaya incorporando. Y no solo trabaja con Beatriz, textos, te interrumpo ¿sí? 5 minutos. Ya. No solo trabaja con textos, sino que también trabaja quizás si yo le subo algún archivo de audio o algún video de pronto que es muy extenso, también me va a mostrar un resumen de ese video y ese resumen, y al igual que con las opciones de texto, me permite tanto generar en audio o por escrito, ¿ya? Así que ahí nos permite enfocar la atención, nos permite también trabajar la información de múltiples maneras y con acceder a la información de distintas formas. Y obviamente también nos ayuda en todo el tema del procesamiento de textos largos o de pronto los videos largos, alguna conferencia, algo que yo quisiera mirar, me permite también ir revisando, ¿ya? Y le puedo ir haciendo preguntas, así como los típicos chats de IA generativa, también le puedo ir haciendo preguntas. Y otra herramienta que yo también la encuentro muy útil para nosotros docentes es Clipchamp. Clipchamp es un editor de audio en línea, ¿ya? O sea, yo me genero una cuenta con un correo, accedo a esta plataforma de video y me permite, dentro de todas las opciones de la creación de video, además me permite integrar rápidamente los subtítulos, ¿ya? Porque los subtítulos es un tema cuando nosotros les vamos a colocar un video a nuestros estudiantes. Y me permite colocar los subtítulos, me permite además descargar la transcripción de esos subtítulos y yo el video final, una vez que yo lo edito, lo puedo descargar a mi computador sin ningún problema. Entonces, es bastante útil. Nosotros lo podemos utilizar, como les digo, las funcionalidades en su versión gratuita son bastante amplias. Por lo tanto, también nos permite trabajar con nuestros estudiantes, permitiéndole el acceso a la información de distintas formas. Y nos permite también, bueno, estas tres aplicaciones adicionalmente trabajan en múltiples idiomas. O sea, además, yo podría utilizar los recursos en múltiples idiomas. Entonces, lo que es bastante bueno. Y los subtítulos en Clipchamp, también yo puedo escoger el idioma en el que los quiero colocar. Así que son plataformas que nos permiten trabajar bastante bien la presentación de los recursos en distintos formatos en el aula y lo podemos aplicar, ¿ya? Importante, ya para ir finalizando, es recordar que la IA no reemplaza al rol docente, ¿ya? Al inicio siempre cuando nace la IA generativa o cuando surge fuertemente, una gran cuestionamiento era, ¿nos va a reemplazar? ¿Ya? La IA va a reemplazar al docente. Y la verdad es que no lo va a reemplazar, sino que lo potencia en la medida de que nosotros también podemos ir incorporando la tecnología en la que podemos también ir transformando nuestra práctica, transformándonos en guías para que nuestros estudiantes también puedan ir desarrollando esas habilidades, especialmente el aprender a aprender. Es importante también que la tecnología debe estar al servicio de de una educación más equitativa, más diversa, más accesible. Em,
entendiendo, ¿cierto?, de que nuestras aulas hoy día son diversas y que también debemos responder a esa diversidad. Y aquí yo les dejo una pregunta que quizás les invite a tener siempre en su mente cuando ustedes vayan a entregar algún material de aprendizaje. ¿Es esta herramienta o este recurso ayuda a incluir a quienes quedaron al margen? ¿Todos pueden acceder al contenido? Así que ahí les dejo. Y finalmente, las invitaciones que nos inspiremos en una educación que no deje a nadie atrás. Hoy día tenemos las herramientas, así que la invitación es a aprender, a innovar y a incluir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, un aplausito y reacciones por tu interesante presentación, las herramientas que nos pones a disposición de cada uno y cada una de nosotras. Y bueno, vamos a abrir la conversación con algunas de las preguntas que están en el chat y posteriormente para que puedan hacer los comentarios a cada una de las presentaciones que han sido magníficas y que nos han apoyado mucho en las comprensiones sobre lo que son gamificación y tecnologías inmersivas, pero también este fuerte desafío que tenemos hoy día en las instituciones de educación superior, que es trabajar inteligencia artificial para la inclusión. Aquí hay una primera pregunta que está para Francisco. Si pudieras sugerir cómo usar esta estrategia que nos has presentado de gamificación en la educación superior. Sí, hola, Isa, creo que era Isa, ¿no? Sí, Isia, Sí. Isia, sí. Mira, primero yo creo que es sumamente relevante entender qué es lo que quiero hacer con la herramienta, ¿cierto? Darle ese sentido pedagógico detrás. Ahora, con estudiantes universitarios creo que sigue siendo interesante, ¿ya? Principalmente, qué hemos hecho nosotros como actividades que han funcionado, que ellos mismos sean capaces también de producir contenido en la aplicación. Por ejemplo, nosotros usamos mucho CoSpaces. CoSpaces es una plataforma para el diseño de experiencias inmersivas, ¿ya? Para el diseño para uso de visores y para también el uso de realidad aumentada, ¿ya? Entonces, el diseño que muchas veces nosotros nos hacemos cargo, también podemos trabajarlo con los estudiantes que estamos formando, con aquellos que están en proceso de formación. Yo te voy a hablar mucho desde el ámbito de la formación inicial docente, desde la formación profesional de profesores, ¿ya? Pero puede estar dispuesto también para otras disciplinas, sobre todo, por ejemplo, como escape rooms. ¿Ya? Escape rooms que tú puedes habilitar un espacio que sería un espacio simulado, generas algunas interrogantes orientadas al contenido en particular que quieres desarrollar y que vas explorando en estos espacios inmersivos y vas extrayendo información que te permite ir avanzando. Y como es programable, ¿ya? Te permite, por ejemplo, seleccionar respuestas, te permite hacer cuestionarios dentro de estos espacios inmersivos. Entonces, digo, no sé, en el ámbito de alguna disciplina en particular, necesito recabar información y luego respondo. Y si la respuesta está bien, perfecto, la programación me permite avanzar a al siguiente espacio. Si no, me dice, bueno, vuelve y hace otra cosa, ¿ya? Pero mucho en el ámbito de la programación, pero yo creo en este caso ser súper eh, tranquilizador con el mensaje respecto de la programación. Suele asustar mucho el concepto, pero en este caso CodeSpace trabaja con la programación por bloques, que es básicamente muy similar al Scratch, ¿ya? Que si bien es cierto, a lo mejor no lo conocemos, en la mayoría de los casos, es una programación muy amigable, muy intuitiva y que nosotros podemos incluso explorar desde la plataforma Scratch, que es arrastrar bloques de programación, es decir, cada vez que yo pinche sobre un elemento, va a ocurrir esto o va a ocurrir esta acción, y son bloques colocables uno debajo del otro. Entonces, para programar, si bien es cierto, en una primera acercamiento puede ser complejo, es muy amigable y es bastante fácil de ir programando en el tiempo. Entonces, yo recomendaría, por ejemplo, para una efectiva implementación, diseñar estas actividades. Además, una de las particulares de CodeSpace es que no requiere específicamente de visores costosos. Ya nosotros ahí mostrábamos visores que usábamos, que eran los Quest 2, que es un visor que ya está teniendo su término de obsolencia programada. Y que ronda los 500.000, 400.000, pues suele costar un visor de esa índole. Entonces, digamos, pucha, no tenemos el acceso. Bueno, CodeSpace también te permite utilizarlo con los teléfonos, con estos visores que son visores plásticos que lo colocas y que te permite ver la imagen simulada, el espacio inmersivo. El nivel de inmersión evidentemente es mucho menor, pero sigue siendo funcional. Por lo tanto, podemos diseñar estas cuestiones y verlas y visualizarlas, ¿ya? O sea, yo creo que por ahí es una buena experiencia. Si no es a nivel de realidad virtual, quizás podría ser a nivel de realidad aumentada, ¿ya? Y utilizar códigos QR para visualizar
los planetas para visualizar y los puedes, no es muy complejo, montar sobre el mismo CoSpace o está el cubo Merge también que te permite esa opción de poder utilizar un cubo que ya viene con caras predeterminadas con códigos QR y incorporarle elementos digitales a eso, a una célula que puedes agrandar, que puedes disminuir. O sea, la idea es eso. Actualmente con ya, lo decía la colega recién, con los avances en inteligencia artificial, por ejemplo, para el modelado 3D, que era una de las tareas más complejas para el desarrollo de experiencias inmersivas, actualmente tú con una fotografía ya la puedes modelar 3D. Y esos modelos los puedes exportar y los puedes trabajar. Entonces los podrías llevar a escenas simuladas o podrías llevártelo a modelos de realidad aumentada para visualizarlos dentro de las salas de clase podemos hacer, y es interesante, las gimcanas digitales y colocar códigos QR a lo largo de la facultad, a lo largo de la universidad, a lo largo del colegio y programar las actividades en esos códigos QR. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo más importante, diría yo, establecer la conexión entre el recurso y el elemento conceptual, lo pedagógico. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Para qué me va a servir? No necesariamente tengo que forzar el uso por una cuestión interesante hacia algo que a lo mejor no requiere incorporar realidad aumentada o realidad virtual y se puede hacer de otra forma. Yo creo que por ahí son las claves. No sé si respondo, Isi, a la pregunta, espero que sí. Muchas gracias, Francisco, por Gracias. respuesta detallada. Eh, Mira, para Beatriz hay varias preguntas sobre el tema de inteligencia artificial. Es un tema que hoy día está muy candente en las manos nuestras como personas que trabajamos en los centros y como académicos. Por Eh, supuesto. y la primera está vinculada la, la inteligencia artificial para la inclusión. La pregunta hice también, y después voy a compartirla con una que señala a otro de los colegas sobre cómo podemos, uno, tener algunos ejemplos concretos o más concretos de su uso para el trabajo con los estudiantes y si hay inteligencia artificial para personas sordas. Eso es un primer punto. También, de qué manera la inteligencia artificial puede ayudar al desarrollo de la autonomía de los estudiantes, que son un poco como dos preguntas que podría poder abordar porque una es bien concreta, se conoce inteligencias artificiales para el trabajo con personas con sordera, pero la Ujú. otra es una pregunta un poquito más larga, contestamos esa primero y luego te hago la otra. Sí, por favor, porque después las voy a olvidar. Bueno, en general, las aplicaciones de IA para estudiantes sordos con dificultades auditivas, hay varias, ¿ya? La gran mayoría son de pago, ¿ya? Pero tenemos, por ejemplo, algunas de reconocimiento automático por voz y transcripción en tiempo real, por ejemplo, el Google Live Transcript, que permite, con los dispositivos Android, permite ir transcribiendo en tiempo real lo que está sucediendo alrededor, ¿ya? Eh, por ejemplo, PowerPoint también hoy día se está actualizando y en la versión más actualizada ha incorporado los subtítulos en tiempo real, ¿ya? Ahora, eh, hay aplicaciones que también, como les decía, son de pago, por ejemplo, eh, Other AI, que es una aplicación que permite transcribir conversaciones de manera automática, reuniones o clases, pero en general esas son como les decía, de pago por el tema eh, del acceso, del tiempo. Generalmente la parte gratuita son 1 o 2 minutos, cosa que no nos sirve mucho. Ahora, es importante que nosotros también desde las herramientas, pensando en las herramientas gratuitas, nos permite trabajar, em, por ejemplo, esta que les mostré, Clipchamp, o nos permite incorporar subtítulos o incorporar también el tema de las transcripciones. Con Notebook LM también me transcribe, por ejemplo, si yo tengo algún audio, me genera toda la transcripción y eso también yo lo podría copiar y dejar en algún documento para que nuestros estudiantes también puedan tener acceso, ¿ya? Ese es como de pronto ahí hay que ir como buscando un poco, si no queremos ir a las aplicaciones de pago,
para poder ir respondiendo a esto, pero sí, obviamente las hay. De hecho, hay unas que son en avance que están permitiendo leer el lenguaje de señas, ¿ya? O sea, uno se pone frente a la cámara, hace el lenguaje de señas y la aplicación automáticamente también va transcribiendo, ¿ya? O sea, está ese avance. La Beatriz, otra pregunta ya la olvidé, perdón, Mónica. pero recibí Marina, mira, Luis Lastra, hola Luis, que donde estés en mi pantalla no te veo. Consulta, querida Beatriz, si Notebook KLM genera mapas conceptuales o genera otro tipo de organizador gráfico. Muy breve para que Sí, pueda. genera organizadores gráficos, quizás yo dije mapas conceptuales. Genera organizadores gráficos o resúmenes visuales, ¿ya? No son mapas conceptuales como tal, porque claro, no tienen la jerarquía de los conceptos, pero sí nos permite ese organizador gráfico trabajar de mejor manera los conceptos que puedan estar o en el documento, en el audio o en el video. Ok. Y la otra pregunta era si podías profundizar un poquito brevemente de cómo la IA ayuda al desarrollo de la autonomía de los estudiantes. Ya, de la autonomía. Bueno, ¿Lo ves? ¿Lo ves? sí, a ver, cuando hablamos de autonomía es que cuando decimos que queremos que el estudiante tenga autonomía es primero que pueda regular su propio proceso de estudio, ¿ya? Que pueda tomar decisiones sobre su ritmo de aprendizaje, sobre los recursos que va a utilizar y cuáles son las estrategias que más le acomodan. Y que también sea capaz de identificar sus necesidades y buscar apoyo o adaptaciones. En ese sentido, ¿cómo nosotros podemos fomentar esa autonomía? Primero es entregando, por ejemplo, los contenidos en múltiples formatos, porque así también le estamos dando la posibilidad que pueda acceder según sus propias necesidades o preferencias a cómo aprender mejor, según sus propias estrategias de aprendizaje. Otro elemento que yo considero súper importante que hoy día nosotros como docentes podamos tener algún espacio virtual, aulas virtuales, ya sea pagadas o gratuitas, por ejemplo Google Classroom o ClassDojo, espacios en donde los estudiantes puedan acceder al contenido y puedan también revisarlos en sus tiempos y en sus ritmos. Hay estudiantes que de pronto necesitan ver un video más veces. Entonces, quizás en la sala de clases no va a ser posible revisar el video 10 veces, pero sí él lo puede hacer en su casa. Entonces, esas cosas, tratar de ir facilitando también. Yo digo, a veces nosotros como docentes también tenemos que aprender a soltar un poquito para que también nuestros estudiantes puedan ir siendo cada vez más autónomos, ¿ya? O sea, ir dejando también ahí el material, que ellos también sean capaces de ir revisándolo. Y lo otro es fomentar también la alfabetización digital, o sea, cuando nosotros fomentamos la alfabetización digital en nuestros estudiantes, les estamos enseñando también a que puedan utilizar las distintas herramientas con IA, no le tengamos miedo, pero que las puedan usar de una manera ética, que las puedan utilizar de una manera correcta, que puedan resguardar también su identidad digital y que, ¿cierto?, no incurran en algunas acciones riesgosas. Entonces, de esa manera, cuando nosotros también fomentamos en ellos la alfabetización digital, también le estamos dando autonomía para que también sean capaces cada vez más de buscar su propia información, de acceder a sus propios recursos y quizás también ahí dejar un espacio para que entre los mismos estudiantes puedan ir compartiendo material diverso que ellos van encontrando acorde al contenido o a la materia que estamos trabajando. Ok, muchas gracias Beatriz. Mira, nos quedan 4 preguntas, les voy a pedir que sean precisos en ellas, pero no por ello menos contundentes. Entonces, aquí hay una pregunta que está, digamos, para Francisco, que si pudieses comentarnos algunos aspectos sobre la evaluación en el marco de la gamificación y del uso de tecnologías inmersivas.
Sí, súper. Quizás la evaluación sea uno de los elementos más complejos y creo que también responde a las preguntas que están asociadas al uso de la inteligencia artificial. Creo que la sociedad actual, la sociedad tecnológica, necesita replantearse el concepto de evaluación. Y qué estamos haciendo con las evaluaciones, ¿ya? Porque principalmente, sobre todo con el uso de la inteligencia artificial, parece ser que la evaluación que estamos haciendo de informes, de ensayos, de otros elementos, no está dando cuenta de las capacidades que tienen los estudiantes al día de hoy. O sea, es otra habilidad la que nosotros debemos tratar de evaluar, ¿ya? Y me refiero a productos. Y en ese sentido me refiero a productos con la producción audiovisual, que generen alguna presentación que no sea básicamente la reducción al texto, que no necesariamente va a ser un texto propio de ellos, que podría venir de otra índole. Y en el ámbito de los espacios inmersivos, hay algunos software que permiten desarrollar experiencias evaluables. Por ejemplo, está Adobe Captivate. Adobe Captivate te permite generar un espacio de evaluación dentro del contexto y que te permite contar los puntajes de los estudiantes, las respuestas de los estudiantes a partir de lo que nosotros podamos agregar como elementos, como estímulos, ¿ya? CoSpace también es un buen elemento como para evaluar, pero vuelvo a insistir en qué es lo que quiero evaluar. O sea, si voy a volver a la reducción de contenido memorísticos de aplicación, creo que no van a ser las más idóneas. Creo que tienen que ver más con el desarrollo de habilidades y de otro tipo de capacidades, ¿ya? Solo para precisar y tratar de no alargarme mucho, la Universidad de Stanford, respecto a estas evaluaciones, en plena COVID, hizo quizá uno de los experimentos que a nosotros se nos escapa un poquito las manos. Stanford le mandó un curso completo de visores de realidad virtual, entonces continuó su curso en un entorno inmersivo. O sea, ellos se reunieron en espacios virtuales para intentar retomar lo que era la presencialidad a partir de un espacio virtualizado, un espacio inmersivo. Por lo tanto, los resultados de ese estudio señalaban que los estudiantes estaban mucho más vinculados a los procesos. Recordemos que cuando nosotros nos conectábamos con los estudiantes, las cámaras apagadas eran un fenómeno muy complejo de abordar. Entonces, en estos espacios inmersivos, con el uso de visores, que quizás mediáticamente son sumamente atractivos, pero a lo mejor la tecnología sigue estando en pañales para llegar a ese nivel de desarrollo, a ese nivel de usar el visor como medio para conectarme a una clase o para seguir una actividad evaluativa, son unas interesantes maneras de llevarlo, ¿ya? Creo que todavía nos estamos al debe respecto al acceso a los recursos, siguen siendo costosos, y para la implementación, ¿ya? Hace un tiempito atrás hablábamos de metaverso y creo que nos quedamos cortos a la hora de hablar tanto sobre metaverso, expusimos tanto el concepto y no estábamos preparados en el desarrollo para poder implementarlo. Entonces, eso nos pasó la cuenta. Hoy día estamos hablando de ella y vamos a seguir hablando de tecnología, o sea, nos vamos a encontrar con varias, y ahí estamos los profes, y ahí tenemos eso, nosotros esos desafíos. Y ojo, quiero cerrar con esto, con respecto a las evaluaciones, los desafíos los hemos tenido toda la vida. Lo tuvieron los profes con la calculadora en su momento, lo tuvimos nosotros mismos con el uso de la Encarta en su momento, y ahora nosotros no somos los estudiantes, somos los profes que estamos tratando de evaluar en tiempos de la IA. Súper, gracias. Voy a hacer un mix de dos preguntas. Una que ha participado aquí activamente Rodrigo Leiva, perdón, y él nos pregunta que en el marco de la ley 20.422, que no implica a las instituciones de educación superior contar con todos los mecanismos que facilitan el acceso a estudiantes en distintas situaciones, ¿cómo visualizas la integración de la inteligencia artificial como herramienta concreta para cumplir y potenciar los estándares de accesibilidad e inclusión en la educación superior? Pero a esto yo le voy a sumar una pregunta que se inicia y que dice cómo en este marco de la IA, sí, las herramientas, cuáles son maneras concretas de incorporarlo, pero luego cómo formamos académicos que no están del todo incorporados. Esto es algo que a todos nos compete y estamos con mucha fuerza, digamos, avanzando. ¿Cuál es tu opinión, tu visión al respecto? También con precisión Muy breve. y brevedad. Sí, a ver, como para dar respuesta a esta ley, un poco para contextualizar, nos, la ley nos pide, ¿cierto?, que la gestión universitaria esté orientada a lo que es la inclusión, la diversidad, la equidad de género y la promoción de buena convivencia. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo la IA nos permite quizás responder a, a ese mandato? Primero nos permite generar los recursos en multiplicidad de formatos. O sea, ya ahí hay una forma de ir respondiendo, ¿cierto?, en temas de accesibilidad.
Adicionalmente, podemos, desde las instituciones educativas también, lo que les decía que es importante, generar los espacios para que también los recursos, los materiales estén disponibles para los estudiantes y que ellos puedan acceder en cuanto a su ritmo, a sus tiempos de aprendizaje y puedan revisar el contenido las veces que sea necesario. Pero adicionalmente, el uso de la IA también nos permite ir fomentando el aprendizaje autónomo. No sé si estén en condiciones las instituciones por un tema de costos, de generar el seguimiento personalizado y que vaya adecuando el contenido según lo que va aprendiendo el estudiante, porque en realidad, si bien existe ese formato hoy día, es bastante sus precios son bastante elevados, pero sí podemos ir trabajando con los estudiantes el tema de la alfabetización digital para ir desarrollando también el aprendizaje autónomo. Y también ir pensando, como también dando respuesta y a lo mismo que plantea Francisco, ir pensando en las formas de evaluación, es decir, efectivamente, qué estamos evaluando y cómo lo estamos evaluando. Y quizás la pregunta más fuerte es, ¿para qué estamos evaluando? Y desde ahí repensar también las formas de cómo estamos generando las acciones para la evaluación. Ahora, ¿cómo el tema, cómo fomentar, por ejemplo, la capacitación en los estudiantes, perdón, en los docentes, ¿cierto? Especialmente eh, cuando no existe, ¿cierto? El conocimiento, yo creo que primero la capacitación no puede partir desde una presión, desde una culpa, sino que eh, comprender también el rol en el que está en el docente, que siempre nos falta tiempo, que siempre tenemos muchas cosas que hacer y desde ahí quizá ir presentando las distintas herramientas como soluciones un poco o como asistentes de que nos pueden permitir, ¿cierto?, ir respondiendo a esta sobrecarga. Quizás eliminar el miedo también de hacerlo mal. O sea, eh, todos nos podemos equivocar. Yo que trabajo en tecnología, lo vieron ahora también, me pasó que no me funcionaba la presentación, pero son cosas que siempre van a ocurrir. Y quizás perder el miedo al error es algo súper súper natural, ¿ya? O sea, y lo otro es partir con estrategias de capacitación, estrategias efectivas, súper aterrizadas a los contextos y a la práctica, ¿ya? Yo siempre digo, no nos sirve una capacitación tan teórica sino que nos entregue herramientas prácticas para poder llevarlo al aula, porque el docente, la gran dificultad es cuando el docente a, va a aplicar algo y le hicieron una tremenda capacitación súper teórica y la pregunta siempre es, ¿y cómo lo llevo al aula? ¿Qué hago? Entonces, y desde ahí siempre las capacitaciones, por lo menos creo yo, debieran ir en torno a la práctica, al hacer. Eso. Súper. Muchas gracias, Beatriz. Ha estado muy interesante. Se nos quedan algunas preguntas, pero las haremos llegar a los exponentes de hoy día, que están precisamente vinculadas con el tema de evaluación. Pero yo creo que eso ya da para otro webinar de cómo vamos a incorporar la inteligencia artificial en los procesos de evaluación de los aprendizajes. Julia, así que estaremos pendientes de avisarle. Quiero agradecer a Francisco, quiero agradecer a Beatriz, a cada uno de ustedes que nos ha acompañado hoy día, a todo el equipo de RedCat que también está hoy día presente, a la directora Chantal que está muy a cargo del desarrollo de estos webinars en este momento y espero que nos veamos nuevamente el próximo 27 de junio en el siguiente webinar para seguir aprendiendo, trabajando y orientando. Muchísimas gracias. Chantal, te dejo la palabra si quieres despedirte del grupo. Sí, solo agradecer, entre todos, yo lo puse recién en LinkedIn, entre todos y todas nos vamos formando las unidades de apoyo a la docencia y o centros de innovación docente, como se llamen, y el 20, ¿cuánto de junio dijiste? Ya me perdí, Mónica. 27. El 27 de junio tenemos un tema muy importante que tiene que ver con la formación de compromiso público, formación ciudadana en nuestras universidades, así que ahí para que se agenden las fechas a la misma hora y ya enviaremos la información y comenzaremos con la difusión. Nos vemos entonces pronto, que estén muy bien. Cuídense, que estén muy bien. Nos vemos. Gracias a todos. Chao. Ya que estén muy bien.